Hora 23. ¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Hemos comenzado con deportes, como ayer, hora 23. Pero no podemos dejar de mencionar al principio el tema del día. Tuvieron que pasar 3 años y 11 meses para que a las 19 horas con 35 minutos de esta jornada se conociera la decisión del Tribunal Tercero de Penal en la ciudad de La Paz, una decisión que implicó la libertad de un hombre injustamente encarcelado. El tema y la imagen del día. Nos referimos desde luego a la audiencia que comenzó en tempranas horas de la tarde para determinar el futuro del doctor Jerry Fernández. Lo decíamos, 3 años y 11 meses en prisión. Tuvo que filtrarse un audio de la juez que lo condenó, una de las jueces que lo condenó hace pocas semanas, para que se comprobara lo que se afirmó desde el principio, que el médico era inocente, que no participó en el acto delictivo, que no tenía nada que ver en la supuesta violación, hasta ahora no comprobada, del bebé Alexander. A las 19 horas con 35 minutos, el tribunal dio a conocer su decisión, medidas sustitutivas que, en otras palabras, implican libertad para el detenido, aunque deberá guardar detención domiciliaria, no podrá viajar, tendrá que presentarse cada 15 días a firmar un libro de registro y además deberá presentar 4 garantes solventes. Nada de eso es trascendente ante el hecho mayor, la libertad de un hombre injustamente detenido por todas las evidencias que se conocieron en el proceso y que se ratificaron a través de ese vergonzoso audio de la juez Patricia Pacajes. Vamos a ver la nota que presentamos en los espacios noticieros de Bolivisión para conocer precisamente los detalles de este tema. Aproximadamente 2 horas duró la audiencia del doctor Jerry Fernández. La Sala Penal Tercera escuchó los argumentos de ambas partes y después de analizar todos los elementos presentados y que se hayan desvirtuado los riesgos procesales, determinó dar medidas sustitutivas a la detención preventiva del doctor sentenciado por la muerte del bebé Alexander. Por el momento el arresto domiciliario, presentación cada 15 días, el arraigo obviamente, 4 garantes y no aceptarse a las personas que están involucradas en el proceso. La defensa del médico solicitaba la libertad pura y simple. Sin embargo, los jueces determinaron que Jerry Fernández se defienda desde su domicilio. ¿En cuánto tiempo el doctor Fernández podría abandonar el penal de San Pedro? Será cuestión de 2 o 3 días máximo, cumpliendo todos los requisitos que se nos han exigido el día de hoy. La expectativa era grande en inmediaciones de Palacio de Justicia en la ciudad de La Paz. La gente, entre abrazos y lágrimas de emoción, celebraban que el doctor Fernández vaya a retornar a su casa después de 4 años de estar recluido en la cárcel. Una buena noticia tras los contrastes diplomáticos y noticiosos de las últimas jornadas, que levanta un poco el ánimo de todos después de este tiempo que ha sido de, sin duda, desilusiones. Aún no se ha determinado si tendrá derecho al trabajo el doctor Jerry Fernández, una de las dudas que aún no ha sido resuelta. Seguramente la resolveremos en los próximos días. Lo importante, en 48 o 72 horas recuperará parcialmente su libertad, guardará detención domiciliaria. Se podría decir, como dijo uno de los familiares del doctor Jerry Fernández, por fin se ha hecho algo de justicia. Vamos ahora a revisar otros de los temas de hora 23 en esta jornada. Va a comenzar mañana en Santa Cruz una reunión internacional muy importante. Se trata de la 45ª reunión plenaria del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos. El lavado de activos, una de las mayores preocupaciones financieras y de carácter económico en la región. Santa Cruz será el epicentro regional para tratar este tema. Muy bien, bienvenidos a todos, buenas noches. Ya nos encontramos en mitad de semana y quiero aprovechar esta fecha 3 de octubre para felicitar a todos los odontólogos, a todos los profesionales en esta área que aplican su pasión, sus conocimientos y su esfuerzo para el cuidado de la salud oral. Quisimos relacionar esta fecha con un tema odontológico. Como todos los miércoles abordamos temas relacionados con el área de la salud. Hoy nos enfocamos en los terceros molares, o mejor conocidos como las muelas del juicio. Son muchas las dudas que tienen los pacientes cuando acuden a una consulta odontológica respecto a estos dientes, como por ejemplo,
en qué edad deben erupcionar, si es que serán dolorosos o provocarán daños o molestias en otros dientes, si es que necesitarán una cirugía de terceros molares y en qué consiste esta. Bueno, son tan solo algunas de las dudas que estaremos despejando junto a un cirujano maxilofacial experto en estos temas, así que bienvenidos a todos y estén atentos a esta entrevista. Pero eso no es todo, también hablamos de temas culturales que son muy importantes y además generan una buena noticia para todos nosotros. Vamos a conocer más acerca del primer Festival Internacional de Integración de Culturas, un festival que va a reunir a 5 países hermanos como ser Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Argentina. Este festival va a generar un desfile artístico que va a recorrer las principales calles de la ciudad de La Paz y vamos a conocer más detalles del tema en los próximos minutos. Bienvenidos nuevamente. Son las 23 horas con 2 minutos cuando comenzamos a desarrollar cada uno de los temas que les mencionamos hace instantes. El primero, la 45ª reunión plenaria del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, un encuentro que se cumplirá en la ciudad de Santa Cruz, ya lo apuntaba hace instantes. Precisamente estamos en contacto con los estudios de Bolivisión en la ciudad de Santa Cruz para hablar de este tema. Allí se encuentra nuestro primer invitado. Se trata del señor Nelson Mena. Él es coordinador de la Secretaría Técnica de ese grupo de expertos para el control del lavado de activos. Señor Mena, ¿cómo está en Santa Cruz? Buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes y muy agradecidos de otorgarnos este espacio para informarles respecto de nuestra próxima reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos. Gracias, nuestro saludo también desde la ciudad de La Paz. Brevemente, infórmenos, por favor, cuáles son las características del grupo de expertos para el control del lavado de activo, para que la gente que no conoce las actividades de esta organización tenga una idea precisa de su trabajo. Justamente el grupo de expertos para el control del lavado de activos se desarrolla dentro del marco de los esfuerzos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Se convierte este grupo de expertos en un grupo asesor de la Comisión Antidrogas a los fines de poder combatir las amenazas más emergentes y las preocupaciones más grandes que tienen los países en materia de combate al lavado de activos y en general el combate contra la delincuencia organizada transnacional. Muy bien, está muy clara la definición de esa organización. ¿Qué debemos entender por lavado de activos? Es un término muy común en el campo que usted maneja, pero para la gente que quizás no tiene una precisión de este concepto, ¿cuál es la definición más pedagógica posible? Sí, en términos muy simples, el lavado de activos significa introducir los bienes o los fondos obtenidos a través de las diversas actividades delictivas que realizan los grupos de delincuencia organizados como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes, la minería ilegal y todas aquellas actividades ilícitas que generan recursos importantes que deben de ser alejados de su fuente ilícita, y para eso se utiliza el sistema económico y comercial y financiero también de los países. ¿Cuán preocupante a nivel de América Latina es el tema del lavado de activos? Entiendo que se trata de una de las regiones con mayor énfasis en este problema, ¿o no es así? Usted nos aclara la figura. La verdad es de que en la medida en la que tengamos presencia de la delincuencia organizada transnacional en la región, en las Américas, en cualquier parte de la región que cubre la Organización de los Estados Americanos, sufre la amenaza y tiene vulnerabilidades para enfrentar a la delincuencia organizada. Por lo tanto, hay esfuerzos importantes que todos los países miembros de la organización están realizando a efectos de contrarrestar
este flagelo, y la Organización de los Estados Americanos, a través de la Secretaría General de la OEA, brinda asistencia técnica a los Estados miembros para efecto de poderlos enfrentar efectivamente y contribuir de esta manera a bajar los índices de delincuencia en los países miembros. El año pasado, hablamos del 2017, se publicó un informe del Instituto de Basilea sobre gobernanza en el que establecía que los niveles con mayor, o los países más bien con mayor riesgo de lavado de activos eran, nos llamaba la atención, Paraguay, Haití y Bolivia. ¿Se mantiene este ranking en la región en lo que va del año 2018? En realidad, ahí existe un mecanismo de evaluación de los esfuerzos nacionales que realizan todos los países, no solamente en América, sino que también en todo el mundo, respecto de la lucha contra el lavado de activos. Son sometidos regularmente a evaluaciones periódicas a efectos de determinar si existen algunas vulnerabilidades o si surgen nuevas amenazas que deben de enfrentarse. Es un fenómeno muy dinámico, por lo tanto los países tienen que estar a la vanguardia en cuanto a su legislación, en cuanto a las regulaciones que deben de implementar a efectos de poder cumplir con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos y otras formas de delincuencia organizada transnacional. Por lo tanto, estos rankings realmente son cambiantes. Estos países que usted ha mencionado realmente también están haciendo importantes esfuerzos pues, para superar estas evaluaciones, y justamente ahora mismo estamos en un proceso de una cuarta ronda de evaluaciones mutuas dentro de los esfuerzos de lucha contra el lavado de activos. Por lo tanto, esperamos que estos países que han sido mencionados puedan superar esas deficiencias y puedan así estar a medida igual que los demás países y poder así todos contribuir contra el combate contra esta delincuencia. Hablemos ahora, señor Mena, de la reunión que va a comenzar mañana en la ciudad donde usted se encuentra, Santa Cruz. ¿Qué se debe esperar de este encuentro del grupo de expertos para el control del lavado de activos? Este grupo de expertos tiene un plan de trabajo que ha sido aprobado por la Comisión Antidrogas de la OEA. La aprobó en el año 2017. Por lo tanto, en la reunión del día de mañana se van a presentar los resultados de ese plan de trabajo. Se presentarán algunos informes, algunos estudios sobre temas relevantes en materia de lucha contra el lavado de activos. A partir de mañana, Bolivia asumirá la presidencia de este grupo de expertos que ejercerá por un año, por el periodo de los años 2018 a 2019. Por lo tanto, Bolivia liderará estos esfuerzos, presentará una propuesta de plan de trabajo para este nuevo periodo y esperamos que podamos trabajar conjuntamente con Colombia, que también asumirá la vicepresidencia de este grupo de expertos, y esperamos que puedan presentarse propuestas interesantes a fin de fortalecer todos los esfuerzos de lucha contra el lavado de activos. Con estos datos de contexto, ¿cuáles son las metas principales que se busca conseguir, por lo menos en el año 2018, aunque ya está por concluir, o en el plazo más inmediato? Hablemos, por ejemplo, de la gestión 2019. Sí, en la gestión 2019 se espera apoyar a los países a través de recomendaciones y de conclusiones claramente informadas desde el punto de vista técnico, para que los países puedan puedan superar las deficiencias que puedan tener y poder enfrentar de manera mucho más eficaz y de manera mucho más efectiva el fenómeno del lavado de activos. ¿Las recomendaciones del grupo de expertos tienen un carácter vinculante para los gobiernos de la región o son simplemente una referencia, una orientación para las políticas específicas? Muy interesante su pregunta. En realidad,
surgen en un principio como recomendaciones, pero todos los países que han suscrito tratados internacionales en relación con el combate al lavado de activos y a la delincuencia organizada transnacional, las recomendaciones de cuerpos especializados o de organismos especializados como este grupo de expertos se vuelven vinculantes para los estados partes, miembros de la Organización de los Estados Americanos, por lo tanto tienen que implementarlas a efecto de dar cumplimiento a esas convenciones internacionales que han suscrito cada uno de los países o estados miembros de la organización. Usted, que es un experto en el tema, ¿el lavado de activos se sigue canalizando principalmente a través del sistema financiero o los grupos que cometen este delito canalizan esos fondos ya a través de otras formas? Como dije anteriormente, es un fenómeno muy dinámico. Las organizaciones criminales se diversifican. Por eso es que uno de los estándares más importantes que tienen que implementar los países es identificar sus propios riesgos, porque los riesgos de Bolivia no serán los mismos riesgos de otros países de la región. Por lo tanto, cada uno de los países tiene la obligación de identificar sus propios riesgos y por lo tanto implementar políticas públicas, especialmente políticas de persecución penal, en relación a estas amenazas y a estos riesgos que enfrentan. El sistema financiero, el sector económico es uno de los sectores que más buscan las organizaciones criminales para poder legitimar los fondos provenientes de sus actividades criminales. Pero hay controles muy fuertes que todos los países han implementado, por lo tanto es un sector que si de alguna manera representa siempre una amenaza a ser vulnerado, pero también es uno de los sectores que están más fortalecidos y están más controlados. Por esa razón es que las organizaciones criminales buscan diversificarse y encontrar otras formas de lavar dinero a través de otras actividades económicas. Para ya cerca a la conclusión de esta entrevista, ¿cuáles son las actividades que generan un mayor volumen de activos ilegales? Se menciona, por ejemplo, al contrabando, a la corrupción, al narcotráfico. ¿Cuál es la principal fuente de esos recursos en América Latina? Es interesante su pregunta porque se ha identificado como el narcotráfico la principal fuente de recursos que deben ser lavados. Pero están surgiendo otras actividades criminales, como por ejemplo en esta región de Sudamérica, que la minería ilegal está generando importantes cantidades de dinero, como también el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Son actividades criminales que generan importantes recursos y por lo tanto los países deben estar alerta para enfrentar estos riesgos. Una última duda, había dicho que ya concluíamos, pero a propósito de su pregunta, de su respuesta surge la siguiente pregunta. A mayor nivel de informalidad en las economías de América Latina, ¿mayor posibilidad de generación de activos ilegales? Pues puedo contestar con su misma pregunta. Efectivamente, a mayor nivel de informalidad, menos controles se pueden implementar y por lo tanto se convierte en un sector vulnerable, en un sector de alto riesgo que por lo tanto debe de ser evaluado y por lo tanto también deben de establecerse las regulaciones necesarias para disminuir los niveles de informalidad en diferentes actividades económicas que se están desarrollando de manera informal. Gracias por la información que nos ha proporcionado desde Santa Cruz. Hemos tenido una rápida lección de lo que corresponde al tema del control del lavado de activos a propósito de esa reunión que se va a inaugurar mañana en la ciudad de Santa Cruz. Nelson Mena, coordinador de la Secretaría Técnica del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos. Su despedida, de nuestra parte, le deseamos éxito en las actividades que se inician este jueves. Muchas gracias por su atención. Volvemos a La Paz, dejamos el contacto con Santa Cruz luego de esa entrevista y con Paola Sánchez continuamos.
Así es, y continuamos con el tema anunciado que está relacionado con el área de salud. Después de una pausa estaremos hablando de los terceros molares o muelas del juicio, y la invitación está hecha para que ustedes puedan participar de la siguiente entrevista a través de esta publicación que se encuentra disponible en nuestra página de Facebook, Hora 23. Ponga atención, que es la siguiente. Estaremos hablando de los terceros molares o muelas del juicio. Son el tercer molar o son las muelas del juicio que generalmente aparecen entre los 16 y 25 años, aunque hay personas a quienes les aparecen antes, después o incluso nunca. Realiza tu consulta a nuestros profesionales invitados. Estaremos despejando todas sus dudas después de esta pausa. Ya volvemos. Hablamos de los terceros molares o muelas del juicio. Usted ya tiene estos dientes en boca. ¿Le preocupa cuándo van a erupcionar? ¿Cómo será este proceso? Si es que va a ser doloroso o va a afectar tal vez a otros dientes. Bueno, esta noche vamos a despejar todas sus dudas junto a nuestro invitado. Es momento de dar la bienvenida al doctor Aldrin Alfredo Avilés Escalera, odontólogo especialista en cirugía maxilofacial con diplomado en implantología. Además, cirujano dentista de la Universidad Mayor de San Andrés, cirujano maxilofacial del Hospital de Clínicas Universitario de La Paz, especialista en odontología forense y auditoría odontológica. También cirujano de soporte avanzado en el manejo de pacientes con traumatología, docente de cirugía bucal de la Universidad Mayor de San Andrés, con diplomado en educación superior en salud de la Escuela Militar de Ingeniería, expresidente de la Sociedad de Odontología Forense de La Paz, autor del libro Exodoncia Contemporánea y por supuesto es actualmente jefe de la Unidad de Enseñanza e Investigación del Hospital Clínicas de La Paz. Un amplio currículum con el cual cuenta nuestro invitado esta noche. Doctor Avilés, bienvenido a Hora 23, qué gusto. Muy buenas noches, Paulita, un agradecimiento por la invitación a estar en tu programa y hablar de pronto un tema que es muy frecuente, pero también se tienen muchas dudas que de pronto podamos ir despejando en la entrevista. Así como hay muchas dudas, por supuesto, tenemos miles de preguntas respecto al tema de terceros molares y hacemos la invitación para que todos ustedes puedan enviarnos también sus consultas a través de nuestras redes sociales y las publicaciones que ya se encuentran disponibles en la página de Facebook Hora 23. Comencemos con las dudas que tengo esta noche para usted, doctor Avilés. ¿Qué son los terceros molares? ¿Cuál es su etapa de erupción? ¿A qué edad salen? Bien, como su nombre lo indica, tenemos el primer, el segundo y el tercer molar, que este último erupciona entre los 17, los 25 años que deberíamos estar esperando que erupcionen. Claro que estos son cifras promedio en las cuales puede adelantarse en algunos pacientes o incluso demorarse un poquito en otros pacientes. Pero ya cuando empezamos a ver que no erupcionan, digamos a los 27, 28, 29 años, dos cosas: o no se ha formado el germen del tercer molar o se ha quedado atrapado en el hueso. Muy bien, muchas personas se hacen distintas preguntas de los terceros molares y analizan estos dientes desde el nombre y se preguntan ¿por qué se llaman muelas del juicio? Sí, es un nombre bastante interesante que le han dado. De pronto esta edad entre los 17 y 25 años es cuando la persona empieza a entrar en razón, en juicio ya un poquito más maduro, podríamos decir. Ya se deja la adolescencia, pero de pronto hace un tiempito llegó un papá de un paciente y me dice: doctor, quiero que le saque a mi hijo la muela del demonio, ¿no? Entonces sí es de pronto... Surgen nuevos nombres. Efectivamente, y de pronto es realmente lo complicado que tienen en la erupción, las molestias que van generando, y realmente para muchos es la muela del demonio. Bien, doctor Avilés, ¿cuántos terceros molares tenemos? Y podríamos distinguir algunas características de estos, tal vez en su forma, en su tamaño o en otros aspectos que los diferencian de los otros molares, como el primero o el segundo molar. Bien, los terceros molares son las últimas molitas en erupcionar en las personas. Aunque hay algunos que tienen incluso un cuarto molar, ¿no? Pero eso es muy excepcional.
El primer molar tiene la característica, por ejemplo, de que sus raíces están más separadas, ¿no? Tanto en el maxilar superior o los terceros molares superiores como en los de la mandíbula. El segundo molar ya los tiene un poquito más unidos, incluso ya están muy juntitos. En cambio, en el tercer molar hay una gran variedad. Pueden ser que estén las raíces separadas, pueden ser que estén unidas, pueden ser que estén las raíces rectitas, pueden ser que estén dobladas. La posición del tercer molar puede ser vertical, oblicua, horizontal. Entonces hay una gran variedad en cuanto a la forma, la posición de los terceros molares, y de ahí que se ha visto el beneficio o no de estos terceros molares, y en sí se los prefiere retirar. Hasta hace un momento usted mencionó que tienen una edad aproximada de erupción que se da entre los 27 y 28 años. Si desde ese momento no erupcionan, usted nos decía, puede ser que estén retenidos o que no tengan el germen dentario por el cual pueden erupcionar. En el caso de los terceros molares que logran erupcionar en boca, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de erupción? ¿Es un proceso doloroso? ¿Puede generar alguna inflamación, alguna infección? ¿Qué características tiene este proceso? Sí, como en todo proceso de erupción de todas las piezas dentarias, ¿no? Vemos desde los bebecitos cuando les empiezan a salir su primera dentición, los dientecitos de leche empiezan a generarles molestias o empiezan a querer morder algunas cositas. Hay que ponerles algunos medicamentos para quitarles las molestias. Imagínate desde bebés, ya de adultos o a la edad de los 17, 25 años que erupcione también se generan esas molestias y de pronto se intensifican aún más por algunos otros factores, ¿no? Y ahí pueden generar una inflamación de la encía al querer erupcionar, y si ya salió el tercer molar superior puede chocar con las cúspides del superior y generar más irritación. Entonces es muy molestoso, muy dificultoso. Muy bien, nos enfoquemos ahora en los terceros molares retenidos. ¿Qué llamamos un tercer molar retenido? Un tercer molar retenido es aquel que no ha tenido el espacio suficiente para poder erupcionar, o está en una posición que no le ha permitido hacer, diríamos, una curva de enderezamiento para poder erupcionar verticalmente. Pero en sí van dándoles diferentes denominaciones: dientes impactados, dientes incluidos, dientes retenidos, y eso de pronto un poquito va también con lo que es la moda, el tiempo, la época del utilizar la terminología, ¿no? Pero en sí, en general, podríamos decir que son esos terceros molares que no han encontrado la viabilidad para poder erupcionar adecuadamente. Existe una pregunta frecuente de muchos pacientes acerca de si es necesaria la extracción de los terceros molares en todos los casos. No en todos los casos es necesaria la extracción. Tendríamos que ir evaluando diferentes aspectos. Por ejemplo, si las dimensiones de la mandíbula o del maxilar superior son suficientes para la erupción, pues perfecto. Si cumple una función masticatoria, pues perfecto. Eso es muy importante porque hay muchas personas que piensan que los terceros molares no cumplen ninguna función o no son importantes en la boca y es mejor extraerlos. Sí, mira que el tiempo que vamos viendo esta situación y analizar el por qué erupcionan recién estos molares a esta edad, me da a pensar o lanzar algunas hipótesis o teorías en las que de pronto en otras épocas se perdían las piezas dentarias o los molares muy tempranamente. Entonces, de pronto la naturaleza ha hecho de que este molarcito salga tardíamente como para reemplazar algún otro diente o molar que se haya perdido. Pero con el transcurrir del tiempo y el avance de la odontología, si vale el término, y hacer un pequeño paréntesis, hoy es el día del odontólogo, justamente del Día del Odontólogo Panamericano. Y bueno, pues se ha ido mejorando en las técnicas de preservación de las piezas dentarias, materiales. Entonces esos dientecitos ya no se los perdía, y el tercer molar ya no ha encontrado espacio donde salir, ¿no? Entonces habría que analizar esa situación también.
Tal vez ese es uno de los motivos por lo que muchas personas aseguran que el tercer molar puede afectar a otros dientes en su posición o en su inclinación por la presión que ejerce a partir del segundo molar. Efectivamente, ¿no? Es uno de las situaciones que, por ejemplo, cuando les hacen ortodoncia a los pacientes, por lo general se sugiere la extracción de los terceros molares, ya sea antes, durante o después del tratamiento de ortodoncia, aunque con preferencia siempre antes de ese tratamiento. Igual hay teorías, ¿no? Algunos dicen cómo un solo molar puede tener tanta fuerza como para empujar todos los otros dientes que están delante de él. Pero sí hemos tenido casos de pacientes que te manifiestan y te dicen, mira doctor, me está erupcionando mi tercer molar y he empezado a sentir como que mis dientes de aquí adelante están cambiando de posición, están más chuequitos o se está produciendo un apiñamiento. Y de pronto es la sensación que tiene el propio paciente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí es conveniente retirarlos. Muy bien, respecto a los terceros molares retenidos, doctora Avilés, ¿cómo se hace el diagnóstico de estos terceros molares? ¿Presentan algunos síntomas por los cuales el paciente se puede dar cuenta de que tiene terceros molares retenidos? Lo fundamental es el apoyo de imágenes, ¿no? De imagenología. Hablamos desde radiología convencional, las radiografías retroalveolares o una radiografía periapical, y de pronto son hallazgos casuales, ¿no? Han querido hacer algún tratamiento en un segundo molar y de pronto apareció una imagen a su lado, ¿no? Entonces, lo ideal para poder observar todo eso, empezamos, como te decía, con radiografías habituales, como una radiografía panorámica dental, la cual nos va a mostrar los 4 terceros molares, o sea, 2 superiores, los 2 inferiores que tenemos a cada lado, y ya se puede ir haciendo una planificación. En cuanto a la posición del inferior, está en una posición muy cercana a una estructura anatómica importante, que es el nervio dentario inferior. Entonces, a nosotros lo que nos interesa no solamente es la forma, la posición del tercer molar, sino la relación que tiene con este nervio. Entonces, en estos casos ya podemos solicitar otros estudios como una tomografía, un estudio de imagenología que le denominamos en cone-beam, por ejemplo, ya para poder determinar la posición exacta del nervio, la posición exacta de las raíces y evitar futuras complicaciones. Muy bien, cuando ya se decide la cirugía de terceros molares, de una forma resumida, doctor, ¿podría usted comentarnos cómo se lleva a cabo esta cirugía? Bien, se puede ir por dos caminos. Uno, se puede optar por una anestesia local o se puede optar por la anestesia general. Con la anestesia local es con la que habitualmente nosotros hacemos algún tratamiento odontológico, ¿no? Ya sean para un tratamiento de endodoncia, un tratamiento para una restauración, una obturación de una pieza dentaria, es decir, es la anestesia habitual que utilizamos. El paciente está despierto en todo momento, nos colabora en la cirugía. Pero también hay otro aspecto, que muchos pacientes son muy sensibles o han tenido experiencias negativas, diríamos, en cuanto a su tratamiento, y que prefieren que se les haga bajo anestesia general. Entonces, esa opción también se puede dar a los pacientes en estos casos, cuando son extracciones de pronto hacer en una sola sesión 2 o los 4 terceros molares. Muy bien, doctor Avilés, ¿es frecuente encontrar terceros molares retenidos? En nuestro tiempo sí veo que es bastante frecuente. Te mencionaba el hecho, ¿no?, de que de pronto el avance que ha tenido la odontología, que si bien hace algunas décadas atrás era un tratamiento muy mutilante, quiero decir que te dolía y ibas al odontólogo solamente para que te extraiga, pero ya ha ido avanzando, ha ido evolucionando en cuanto a las técnicas materiales, entonces se van preservando esas piezas dentarias, ¿no? Entonces habría que analizar eso también. ¿Cómo se debe preparar un paciente para una cirugía de terceros molares? Fundamental la parte clínica, ¿no? A veces pensamos que los laboratorios son mandatorios, aunque hoy en día hay que ver aspectos como la parte legal también.
pero sí un examen clínico, un examen imagenológico, es decir, las radiografías, y en los casos que sí se requieren laboratorios también, porque es una cirugía en algunos importante casos considerar el mediana. estado de salud en general. El estado de salud en general, pero como son pacientes en una edad joven, entonces son generalmente pacientes saludables en los cuales el organismo va reparando bastante rápido, y si es necesario, sí, los exámenes complementarios de laboratorio, ¿no? ¿Y cómo la recuperación de una cirugía de terceros molares retenidos? ¿Esta es una cirugía agresiva o traumática? ¿Cuánto tiempo puede llevar a recuperarse? Sí, este es un aspecto que de pronto a los pacientes les pone un poquito susceptibles, y en todo proceso quirúrgico siempre va a haber inflamación, y ese proceso de inflamación yo lo veo favorable, porque una inflamación, los vasos sanguíneos están más dilatados, están más abiertos, por lo tanto las células pueden ir pasando y reparando el lugar. Yo les digo, a manera de que mis pacientes pierdan ese temor, de que van a estar por lo menos unos 3-4 días con la carita inflamada, van a estar como quicos, van a estar como popeyes, van a estar como ardillitas, bien cachetones, pero que eso va a durar unos 3-4 días, no le va a permitir abrir mucho la boca. Hay que cambiar también la textura de la alimentación, y que a partir del tercer o cuarto día va a empezar a bajar esa inflamación, cosa que a los 7 días generalmente ya han recuperado casi la totalidad de la apertura de la boca, ¿no? Porque a muchos de los pacientes es eso lo que les pone un poquito susceptibles, ¿no? Pero de esa manera ya lo toman por el otro lado, saben que es el proceso natural de un proceso quirúrgico. Claro que a algunos se les inflama más que a otros, y que, bueno, pues todos van a llegar a lo mismo, ¿no? A la normalidad. Muy bien, en los próximos minutos estaremos hablando de las complicaciones que pueden generar los terceros molares, y sobre todo aquellos que se encuentran retenidos y en los cuales no se realiza la cirugía correspondiente. Es momento de revisar las preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales por parte de todos ustedes. Nos escribe Jessica Rivera Juárez y nos dice: buenas noches, tengo constantes dolores de la muela del juicio y solo me recetan ketorol de 20 miligramos. ¿Qué puedo hacer? ¿Nos menciona la edad de la paciente? No nos menciona la edad, doctor. Bien, el proceso de erupción siempre es molestoso, ¿no? Habría que ver si ha erupcionado parcialmente, o es decir, que ha salido alguna de las cúspides del tercer molar, y es ahí cuando de pronto se empaquetan los alimentos. Puede haber inflamación, puede haber incluso llegar a un proceso de infección. Pero en estos casos, de pronto, el ketorol sí es un buen analgésico. También, como que en nuestra época está de moda utilizar el ketorol, hay que tener las consideraciones necesarias, no automedicarse y examinar bien el lugar, qué es lo que está ocurriendo. Tomar una radiografía, en qué posición está, es decir, planificar lo que se va a ir realizando. Lógicamente que la solución no va a ser el ketorol. De pronto sí, momentáneamente nos va a ayudar a controlar. De pronto hay que ayudar también con algún antibiótico para ayudar en la zona, un enjuague bucal que tenga algún antiséptico. Todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta, pero fundamentalmente la alimentación, la nutrición del paciente. Hay molestias, no puedes alimentarte bien, pero tenemos que hacer ese esfuerzo para que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas no entre en un desequilibrio y que pueda agravarse esta situación. Entonces, si bien el ketorol no va a ser la solución, momentáneamente va a ayudar hasta que tengamos los otros estudios. Muy bien, vamos con las siguientes preguntas. Nos escribe Vico Mechaca y nos dice: ¿la extracción de la muela del juicio tiene que realizarlo un especialista o cualquier médico dental? Dependiendo del grado de complejidad, ¿no? Dependiendo del grado de complejidad, sí lo puede hacer un odontólogo general o lo puede hacer un especialista. Hay casos muy severos en los que sí lo tendría que hacer necesariamente un especialista, pero hay que ver el caso. En este caso hablamos de un cirujano maxilofacial como especialista. El cirujano maxilofacial, el cirujano bucal o el profesional que esté con experiencia en la parte quirúrgica.
¿no? Porque de pronto hoy en día no es tan fácil encontrar un especialista en determinadas áreas, pero sí hay colegas que tienen bastante experiencia en la casuística que han tenido. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Nos escribe Gaby Montaño y nos dice: buenas noches, ¿por qué se necrosa la encía? Yo tengo las 4 muelas del juicio bien ubicadas, pero muchos años después de que salieron se me necrosó la encía que está detrás de la muela del juicio. La cortaron y listo. ¿Puede haber consecuencias a futuro? Bueno, puede ser que hayan erupcionado parcialmente, ¿no? Que haya quedado un poquito cubierto por la encía y por eso han procurado liberar esa zona. Pero hay que ver, analizar el hueso mandibular, porque no solamente puede ser la encía la que está cubriendo esa parte del tercer molar, sino que también esté cubierta por parte del hueso. Eso hay que verlo con la radiografía. Hay que ver también otro aspecto importante, que es la periodoncia, es decir, la enfermedad de los tejidos blandos o que están alrededor de las piezas dentarias. Porque no es frecuente que se genere una necrosis en ese sector. Si han ayudado a liberar esa zona y ha funcionado, pues perfecto. Pero si es reciente la cirugía, es lógico pensar que ha habido un proceso inflamatorio, de pronto un poquito de necrosis en la zona por el tratamiento que se haya realizado. Estamos haciendo unas suposiciones. Habría que ver clínicamente al paciente cómo está la zona, qué antecedentes ha habido, porque una necrosis no es frecuente en ese lugar. Muy bien, agradecemos a todos ustedes por sus preguntas, esperamos más acerca de sus consultas y por supuesto agradecemos a todas las personas que a través de las redes sociales nos mandan sus mensajes de apoyo, de cariño para el programa y las felicitaciones por el Día del Odontólogo en esta fecha. Continuamos hablando de los terceros molares retenidos, dejábamos pendientes varias preguntas, doctora Avilés. ¿Existe una etapa considerada como la más óptima para la extracción del tercer molar retenido? Sí, yo consideraría que es en el periodo de erupción, es decir, entre los 17 y los 25 años es una edad bastante favorable para este tipo de intervenciones, sin dejar de lado que se puede adelantar en algunos pacientes, o hay algunos pacientes ya adultos mayores que recién empiezan a tener problemas en sus terceros molares y se tiene que hacer la intervención quirúrgica. Pero si se puede ver, planificar y todo esto, para mí la edad ideal es entre los 17 y los 25 años. En caso de no realizar la cirugía de terceros molares retenidos en esta etapa ideal, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar asociadas con estas piezas dentales? Si vamos por ambos extremos, ¿no? Pacientes muy jóvenes que a veces sí nos derivan para que les hagamos la cirugía de los terceros molares. En pacientes muy jóvenes no ha terminado de formarse la raíz. Entonces la raíz está en pleno proceso de formación. ¿Qué es lo que ocurre? Como están dentro del hueso, están todavía en germen, cuando uno intenta hacer la cirugía, no tiene un punto de apoyo para poder extraerlos, es decir que como que el dientecito se mueve, y si no tiene experiencia el profesional, pues puede empezar a complicarse la cirugía, pero sí se lo puede realizar. Por el otro extremo, en pacientes ya que van avanzando en la edad, 30, 35, 40 años, es como que se va perdiendo el espacio entre el diente, la raíz del tercer molar y el hueso, ¿no? Entonces no es tan fácil poderlo movilizar y a eso a veces le denominamos una anquilosis. De ahí es que se tiene que hacer más desgaste de hueso para poderlo liberar y retirarlos. El posoperatorio se nos hace también un poquito más molestoso o demora más en el posoperatorio. Y bueno, esas serían las consideraciones que hay que tomar. Respecto a estas complicaciones, existen algunas preguntas frecuentes, doctora Avilés, como por ejemplo, ¿los terceros molares o la presencia de terceros molares puede generar una debilidad en la mandíbula y posteriormente alguna fractura? Antiguamente se hablaba de una posible complicación de la fractura mandibular por exodoncia de los terceros molares. De pronto eso era una época en la que no se tenía todavía la tecnología actual en cuanto a los instrumentos rotatorios. ¿A qué me refiero? Instrumentos con los cuales vamos desgastando el huesito.
En aquellas épocas incluso empezaban a utilizar lo que era el escoplo y martillo, lo que es el cincel y martillo, para irlo liberando, ¿no? Entonces eso podría contribuir. Pero con el advenimiento y el mejoramiento de las turbinas de alta velocidad en los instrumentos rotatorios, ya es mucho más fácil poder desgastar el hueso, así como también dividir el tercer molar para poderlo extraer más fácilmente. ¿Los terceros molares podrían generar tumores benignos o malignos? En sí, teóricamente, todo diente retenido, todo diente incluido, se dice que es un quiste en potencia, ¿no? Entonces, si se queda atrapado allí y hay células germinativas, hay algún estímulo, podría desarrollar, no en todos los casos, pero sí en teoría se nos dice que todo diente retenido es un quiste en potencia. Respecto a la cirugía de terceros molares retenidos, ¿cuáles son los riesgos de esta cirugía? Comprendemos que todo tipo de intervención quirúrgica tiene algún riesgo. Sí, como te mencionaba, las relaciones nerviosas en el inferior, el nervio dentario inferior es un nervio sensitivo. Y no necesariamente el hecho de que se lesione completamente el nervio, sino que nos aproximemos o que estemos cerca o que un proceso inflamatorio afecte, puede manifestarse con falta de sensibilidad en el labio. Y esa falta de sensibilidad en el labio puede ser 6 meses, puede ser 1 año. Si es más de 1 año, recién decimos que es permanente, ¿no? Entonces, de ahí es que este tipo de cirugías tiene que realizar una persona que tenga experiencia. En cuanto al maxilar superior, es decir, a los terceros molares superiores, están muy cerca de lo que es una cavidad en el hueso, al cual le llamamos el seno maxilar. El seno maxilar es una cavidad paranasal, es decir, que está en comunicación con las fosas nasales y que si no tiene los recaudos necesarios podría ir, al intentar extraer este tercer molar, hacia el seno, o sea, se entra a esa cavidad y hay que hacer otro tipo de cirugías para extraerlo. Muy bien, continuamos revisando las consultas que nos llegan a través de las redes sociales. Nos escribe Noelia Pallares y nos dice: buenas noches, ¿qué se puede hacer si la mordida está al revés? Ya hablamos de una mordida invertida. Eso puede darse por un mayor desarrollo de la mandíbula, puede darse por un poco desarrollo del maxilar superior o puede ser una combinación de ambos. Ahí ya estamos hablando de un tema de las bases de los huesos. Es decir que la cirugía de los terceros molares no va a resolver esto. Hay que hacer otro tipo de cirugías que, por ejemplo, entra en el campo de la cirugía ortognática, en la cual se hacen ya fracturas programadas, planificadas para reposicionar esas bases de los huesos y se pueda corregir esa mordida invertida, dependiendo del grado, ¿no? Si son grados muy severos, sí, pero hay grados que no son tanto y que de pronto con un tratamiento de ortodoncia u ortopedia en una determinada edad se puede corregir. Muy bien, Daniela Claure nos escribe y nos dice: buenas noches, yo tengo los 2 molares echados en la parte inferior de mi boca, ¿es importante extraerlos? Si se va a hacer ortodoncia, sí, porque de pronto va a impedir los movimientos de ortodoncia. Pero si están en esa posición y no le generan molestias, de pronto se puede mantener en observación cada cierto tiempo, tomar una radiografía para ver qué comportamiento tiene. Y bueno, no, como decíamos a un principio, no siempre o no todos los terceros molares que veamos los vamos a extraer, hay que analizar. Milenka Málaga nos dice: buenas noches, yo tengo reflujo faríngeo y ningún odontólogo se anima a sacarme los terceros molares. Ya están inclinados, son los de abajo. Tengo dolor de oído y algún diente que se movió. ¿Qué podría hacer? Bueno, la cavidad oral está en la parte superior de orofaringe. Si tiene un reflujo, habría que ver y hacer las interconsultas necesarias para que el especialista pueda ver y resolver esa situación, que de pronto se están sumando a los otros problemas que tiene en cuanto a la posición de los terceros molares. Y sí, me parece un caso bastante interesante para poder ir planificando, viendo y proporcionar opciones al paciente que se puede realizar si le molesta mucho, ¿no? Como te mencionaba,
algunos pacientes al estar erupcionado el tercer molar sienten que se les va moviendo otros dientecitos, pero sí hay que planificar para ver si lo vamos a extraer. Muy bien, ya para finalizar, doctora Avilés, le pido que podamos dar las recomendaciones respecto a este tema de los terceros molares retenidos y cómo evitar las complicaciones asociadas. Son los 3 pasos evolutivos de pronto que tiene la odontología. En un principio eran solamente extracciones. Una segunda época era las curaciones, las restauraciones, mejorar los materiales y las técnicas. Y una tercera etapa es la prevención, ¿no? Entonces, si vamos a prevenir, pues nuestro tratamiento y todo a futuro va a ser mucho mejor. Procurar detectar a una temprana edad cómo están erupcionando esos terceros molares, están presentes o no, están en una posición adecuada, hay espacio para que puedan erupcionar. Entonces ya a temprana edad ir viendo cómo está. Una radiografía simple, panorámica, podemos ver allí y hacer controles, ¿no? Entonces de esa manera podemos nosotros prevenir futuras complicaciones y optar por la extracción o la mantención. Muy bien, gracias, doctor Aldrin Alfredo Avilés Escalera, y felicidades por el Día del Odontólogo. Felicidades a ti también, Paulita, tú también eres odontóloga y de pronto muchos de tus admiradores no lo sabían. Felicidades para ti también. Le agradezco, una linda fecha que tenemos mucho por celebrar y conmemorar. Hasta otra oportunidad, ha sido un gusto. Muy bien, vamos contigo, Juan Pablo. Gracias. El tema marítimo no puede estar ausente. Hoy múltiples pronunciamientos, opiniones y análisis, no solamente en nuestro país, sino también, desde luego, en Chile. A través de los siguientes cuadros resumimos algunas de las opiniones más importantes sobre el tema. Comenzamos, por ejemplo, con esta del expresidente chileno Eduardo Frei, quien ha dicho, lo ven ya en pantalla: para nosotros sería ideal que el próximo año tengamos un presidente electo de Bolivia que esté dispuesto a conversar, a dialogar, seguir construyendo una unidad y conseguir afianzar lo que hemos hecho. El comentario a manera de respuesta llegó a través del presidente de Bolivia, Evo Morales. Él comentó en un acto público lo siguiente: sospechosamente, no sé si es una coincidencia, algunos políticos de Chile nos están conspirando, textual, así como en tiempos de Andrés Santa Cruz. ¿Qué ha dicho hoy Carlos Mesa sobre los resultados de La Haya y las reacciones que estos han generado? Escribió lo que observan. Hoy más que nunca necesitamos claridad de ideas y serenidad de juicio, aceptar el fallo aunque nos parece injusto, encarar el futuro de nuestra relación con Chile sobre esa realidad, no escapar a la responsabilidad que nos toca a cada uno, agradecer al país que nos apoyó siempre. Y por último, destacamos que legisladores de la oposición han pedido al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, que el presidente del Estado brinde un informe sobre el fracaso de la última gestión diplomática. En una carta señalan: solicitamos a usted que coordine con el presidente Evo Morales como responsable de nuestra política exterior y se haga presente en la Asamblea para brindar un informe detallado y transparente respecto al contundente fallo contra nuestras aspiraciones. Son exactamente las 23 horas con 52 minutos, momento de un paréntesis. Comenzamos con la información que fue apertura en hora 23. La Sala Penal Tercera determinó medidas sustitutivas para el médico Jerry Fernández, acusado sin pruebas de violación en el caso Alexander. El galeno dejará la cárcel en 48 o 72 horas y tendrá que presentar 4 garantes. El médico en sus primeras declaraciones dijo que se hizo justicia en al menos una parte, mientras era conducido por policías al penal de San Pedro, donde permanece ya durante 3 años y 11 meses.
Vamos a la segunda información. El proyecto del tren bioceánico ya tiene prácticamente concluido el trabajo administrativo. Ahora el énfasis del gobierno está puesto en la ejecución del megaproyecto. Para tal objetivo, a fines de este mes fue convocado el consorcio suizo-alemán a una reunión en Bolivia para definir las estrategias de financiamiento y la próxima inversión en territorio boliviano, de acuerdo a una información proporcionada este miércoles por el ministro de Obras Públicas, Milton Claros. Y la última del tema marítimo, tal como lo anticipó el presidente Evo Morales, el oficialismo acelera el impulso de Puerto Bush en el municipio de Puerto Suárez, Santa Cruz, para conectar a Bolivia con el Océano Atlántico y por ende lograr un acceso al mar. Santa Cruz, por su parte, celebra la decisión del gobierno de potenciar el proyecto que, se calcula, demandará una inversión de al menos unos $500 millones. Estamos a poco de que la Asamblea Legislativa nombre al nuevo fiscal general del Estado, que es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y por supuesto ejerce su representación. Trabaja por los temas de legalidad, por defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y esta noche vamos a conocer más detalles al respecto con nuestro siguiente invitado. Nos acompaña el doctor Rigoberto Paredes, postulante a fiscal general del Estado, uno de los postulantes que más se ha destacado por las notas altas, además con estudios realizados de Derecho en la Universidad Católica Boliviana. Fue elegido competitivamente como beneficiario de la beca Fulbright, cursó sus estudios de maestría en la Universidad de Nueva York, obtuvo el título de Master of Laws en especialidad en Derecho Penal y énfasis en técnicas de litigación. Además, obtuvo el título de Diplomado en Ciencias Penales por la Universidad de La Habana, Cuba, realizó una maestría también en Administración y Dirección de Empresas en Madrid, España, y además otro título muy importante de Administración en la MBA. Vamos a conocer más acerca de nuestro invitado esta noche, a quien damos la bienvenida, doctor Paredes. Qué gusto. Muy buenas noches, Paulita, y un saludo a toda la teleaudiencia. Muy bien, cuéntanos un poco cómo se lleva a cabo su postulación a fiscal general del Estado. Muchas gracias. Básicamente ha sido una decisión de querer que mi vida aporte en algo a la sociedad. Estoy acostumbrado a criticar el sistema de administración de justicia, ando constantemente, no estoy contento con lo que sucede, con casos como este de Levi Alexander y otros más, y definitivamente considero que hay que hacer algo. Y es por eso que he tomado la decisión firme de tratar de emplear lo que queda de mi vida en esta carrera del servicio público. Si hacemos una evaluación propia, una autoevaluación, ¿cuáles considera que son aquellas características que usted reúne y que le convierten en un firme candidato a fiscal general del Estado? Bueno, en principio he tenido la suerte de tener una preparación que ha sido en los Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York. Me fui gracias a la beca Fulbright. Tuve la oportunidad de trabajar en la Fiscalía General de Nueva York. He tenido la posibilidad de ver desde adentro cómo se maneja la institución y ver tecnologías que te estoy hablando de hace más de 10 años y que actualmente nosotros no las tenemos. He tenido la suerte también de entrar a una institución como es la Defensa Pública de Nueva York y poder también hacer prácticas de abogado en esa institución. Toda esta experiencia sumada a la que he tenido en Bolivia, porque he trabajado en el programa de fortalecimiento institucional del Ministerio Público como coordinador, diseñando lo que venía a ser cambios revolucionarios que hasta ahora se siguen implementando en el Ministerio Público, que hasta ahora se siguen utilizando, pero que los he diseñado hace más de 7 años atrás. Entonces, toda esa experiencia considero que es sumamente importante, más los ya casi 20 años de ejercicio profesional que tengo en el ejercicio libre de la profesión, considero que son suficientes como para poder hacerme cargo de una de las instituciones más importantes en lo que respecta a la persecución criminal. Muy bien, después de conocer un poco más acerca de las características y de la trayectoria que usted reúne, es importante que podamos hablar de la justicia de nuestro país. Claro, sí. Si hacemos una evaluación, una radiografía de la justicia boliviana, ¿cuáles son aquellas características positivas que usted podría destacar y aquellos puntos negativos que se encuentran pendientes en busca de una solución y una mejora urgente y las propuestas para mejorarlo? Yo creo que
una característica positiva de la justicia actualmente, si hablamos desde el lado del gobierno, es que el propio gobierno, la propia administración Morales no reconoce que la justicia anda por buen camino. O sea, ellos no están conformes con la justicia. Ellos quieren un cambio y están buscando quién se lo dé ese cambio, ¿no? Eso me parece que es algo positivo, definitivamente, ¿no? En cuanto a aspectos negativos, yo considero que la retardación de justicia, la falta de eficiencia y efectividad básicamente en temas de persecución penal, en el lado positivo y negativo, como los últimos antecedentes que han pasado, y las constantes denuncias de corrupción, yo creo que son definitivamente un eje negativo que hay que hacer algo. ¿Cuál sería su propuesta, por ejemplo, para mejorar la retardación de justicia, para luchar contra este punto negativo? Claro que sí. A ver, para la retardación de justicia nosotros tenemos un plan sumamente ambicioso, pero que empieza por implementar los expedientes electrónicos, o lo que vendría a ser el cuaderno de investigaciones electrónico. Los expedientes digitales, expedientes electrónicos, es algo que ya se ha dado en otros países. Paraguay el año pasado ha empezado en su sistema de administración de justicia a implementarlos. Estamos hablando de Argentina, de Perú hace 2 años. Estamos hablando de Brasil y Chile hace 3 años. O sea, esto es algo que nos estamos quedando rezagados. Y cuando hablamos de retardación de justicia, hay retardación de justicia porque hay demasiada obscuridad y es muy difícil controlar para los entes que tienen que auditar y fiscalizar esta retardación de justicia de manera fácil y funcional, la misma. Entonces, digitalizando la tramitación del proceso va a ser mucho más fácil, porque los incumplimientos van a saltar. Los incumplimientos te van a avisar, el mismo proceso te va a avisar. Entonces, yo te pongo un ejemplo básico. En este momento, si le dicen al fiscal general, usted tiene o hay una queja de un caso en Caracollo, o el fiscal está en Sucre, ¿no? Fiscal general, o hay un problema en Yacuiba o en cualquier lugar de Cochabamba, digamos. El problema actualmente está que el fiscal general va a tener que solicitar un informe, va a tener que esperar que le manden el informe, mandará a algún emisario a ver qué es lo que está sucediendo. O sea, toda una burocracia tremenda. Sin duda. Cuando si tiene una queja, el fiscal general puede entrar exactamente a la misma información que tiene el fiscal de materia que está llevando el caso. Entonces yo no entiendo por qué esto no se ha implementado ya. Eso tiene que implementarse. Es un retroceso tremendo el que vivimos actualmente, ¿no? Muy bien, vamos conociendo más acerca de sus propuestas para mejorar o para eliminar los puntos negativos de la justicia boliviana. Es importante, por ejemplo, considerar el hacinamiento carcelario. Definitivamente. A ver, el hacinamiento carcelario ya es endémico. Las últimas estadísticas dicen que más del 70% de las personas que se encuentran detenidas son detenidos preventivos, o sea, no tienen sentencia ejecutoriada con autoridad de cosa juzgada, lo cual es una barbaridad. ¿Sabe por qué es una barbaridad, Paula? Porque usted, porque yo y porque todos los que están en este lugar y todos los ciudadanos en realidad están pagando esas detenciones preventivas. O sea, sobre que el delito per se de una persona es dañino a la sociedad, nos revictimizan porque nosotros tenemos que pagar por medio del gasto público lo que le cuesta al Estado estas personas detenidas preventivamente. Hay sistemas modernos para evitar esto. Por ejemplo, se habla mucho de la corriente de la abolición de la detención preventiva, que es algo muy ambicioso para Bolivia por lo conservadores que somos, pero por ejemplo los grilletes electrónicos que se le coloca a la persona que está siendo perseguida para determinar una área específica en la cual esta persona puede circular. No tiene necesidad de estar detenida preventivamente. ¿Y sabe qué es lo mejor de esto? Que le cuesta cero al Estado. O sea, ¿por qué no se implementa desde el Ministerio Público una división de seguimiento electrónico?
¿Y por qué no se implementan los grilletes electrónicos si la implementación no le va a costar al Estado? No sé, no entiendo. O sea, estamos en un retroceso forzado. Al inicio de esta entrevista usted mencionaba la palabra corrupción, hablemos de ello. La corrupción en administradores de justicia, por ejemplo, abogados, jueces, fiscales. ¿Cuáles son las mayores sanciones que se dan actualmente a la corrupción en estos administradores de justicia? ¿Y considera que estas acciones o estas sanciones son débiles? ¿Deberían ser más drásticas, más fuertes? Yo creo que el tema no pasa tanto por restar derechos y garantías constitucionales o derechos humanos, o sea, dañar un poquito los derechos humanos pensando que vamos a mejorar la situación. A mí lo que me parece es que los medios por los cuales estamos combatiendo la corrupción son completamente ineficaces. ¿Y cuál es mi proyecto dentro del Ministerio Público? Es básicamente la incursión de agentes encubiertos dentro del Ministerio Público. Ahora, ¿cómo funcionan? Porque eso es una forma fácil de explicar. O sea, uno contrata, como ha hecho el FBI, contrata abogados litigantes que empiecen a hacer casos de litigio para descubrir los focos de corrupción, que busquen sobornar a un fiscal y el fiscal que caiga adentro. O sea, es una manera agresiva que se ha empleado, es una de las buenas prácticas en contra de la corrupción que se han empleado en muchísimos países desarrollados y que ha dado resultados excelentes. O sea, a estas alturas del partido, tener la corrupción, el nivel de corrupción de baja monta que tenemos actualmente en Bolivia, es impensable en otro país desarrollado. Entonces, definitivamente el incursionamiento de agentes encubiertos dentro del Ministerio Público acabaría con la corrupción. Muy bien, y ya para finalizar la entrevista, le pido que podamos tener una respuesta concreta a este punto porque estamos aprovechando los últimos minutos que nos queda. Es vital conocer su opinión respecto al caso Alexander, por ejemplo, y al accionar de la juez Pacajes y los distintos administradores de justicia que fueron o que han sido involucrados en este caso. Bueno, yo voy a decir algo bien sencillo. El procedimiento de contratación a jueces como la jueza Pacajes. O sea, ¿cuál es el proceso por el cual ella ha sido contratada? Yo en mi firma de abogados, constantemente contrato abogados, jamás hubiese contratado a una persona que demuestra, pero así a viva voz, además lo dice abiertamente, no tener lógica jurídica, no tener sentido común. Si tú le escuchas hablar, si escuchas el audio, es básicamente, te dice, no tengo sentido común, no sé cómo puede una persona así tramitar o administrar justicia, decidir quién va a la cárcel y quién no. Es una barbaridad. Es el proceso de contratación. A mí me parece que ahí es donde ha fallado el sistema. Muy bien. Muy bien, doctor Rigoberto Paredes, postulante a fiscal general del Estado. Muy pronto estaremos conociendo a esta nueva autoridad, así que éxito en este camino. Muchísimas gracias. Sí, un gusto. Nos damos una pausa, pero con los datos del tiempo, como siempre, de la mano de AccuWeather. Ponga atención. Electromecánica difunde esta tradición ancestral que es el ENCO. Por alguien que causó en ti ilusiones, gran dolor, soledad y humillación de un pobre infeliz. Ya no llores, corazón, deja de sentir amor por alguien que causó en ti ilusiones, gran dolor, soledad y humillación de un pobre infeliz. Y ya ven a mí para ser feliz. Ya ven junto a mí y ya ven a mí para ser feliz. Ya no llores más y ven junto a mí. ¡Oh, oh! Tu suspo,
alguien que causó en ti ilusiones, gran dolor, soledad, humillación de un pobre infeliz. Ya no llores, corazón, deja de sentir amor por alguien que causó en ti ilusiones, gran dolor, soledad, humillación de un pobre infeliz. Y ya ven a mí para ser feliz. Ya no llores más y ven junto a mí. Y ya ven a mí para ser feliz. Ya no llores más y ven junto a mí. Hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo. Hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo. Hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo. Hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo. Definitivamente uno de los bailes más enérgicos y que reúne mucha historia y cultura, como es la danza de los Tincus. Agradecemos a los Tincus Huayna Lisos Fraternidad Paceña, que formará parte del Festival Internacional de Integración de Culturas, que se llevará a cabo en su primera versión. Y vamos a conocer más al respecto con nuestro siguiente invitado. Damos la bienvenida a Alan Bautista, director de la Fundación EUCAS. Alan, bienvenido a Hora 23. ¿Cómo estás? Un placer, un saludo a todos los televidentes. Bueno, soy el secretario general del Comité Internacional de las Culturas y vengo a invitar a toda la población para que sea parte de este festival que se va a llevar a cabo desde el 10 hasta el 15 de octubre. Muy bien, a ver, vamos a partir desde el principio, Alan, para que tú nos puedas contar un poco cómo surge la iniciativa y la organización de este primer Festival de Integración de las Culturas. ¿Por qué se decide desarrollar este evento? Claro, mira, creo que es un formato de un festival internacional que existe en todo el mundo, menos que se ha dado aquí en Bolivia hasta ahora, ¿no? Los festivales que obviamente se han dado han sido muy a puerta cerrada y no cumplían estándares internacionales que existen. Esto es un desempeño de 4 organizaciones que hay actualmente. Empezamos con el Ministerio de Culturas a la cabeza de Vilma Lanoca, de la Federación de Empresarios Privados de Javier Calderón, Guapa, que es una organización mundial que está con Charito Carrazas, y en esta oportunidad con la Fundación EUCAS, que es la de Emprendedores Unificados por la Cultura Artística y Social. Y bueno, es un conjunto de ideas que se han dado para traer este tipo de formato que creo que no viene a competir con ninguna fiesta patronal, más al contrario, viene a ser un impulsor para que nuestras instituciones, tanto de danzas como fraternidades, puedan difundir la cultura hacia el mundo, ¿no? Y se pueda abrir un poco más la puerta para que puedan ser exportadas. Sin duda, ese es el objetivo principal de este evento. Sí, eso es lo que queremos en realidad, y gracias a Dios hemos tenido el apoyo de todos los folcloristas, bailarines, podríamos decirlo, que en este momento nos estamos unificando por algo lindo que es Bolivia, ¿no? Y estamos tratando de promocionar del mismo modo nuestro querido Carnaval de Oruro, ¿no? Que ya igual se viene con un primer convite el 4 de noviembre, si no estoy mal. Y tenemos muchas fraternidades que nos están apoyando en sí del ACFO. Podríamos citar a los Cocanis, a la Central, San Simón, ENAF, está la Frater, fraternidades muy fuertes, conocidas, que están llegando, y también es un poquito de sazón que le están poniendo a esta idea. Elencos y fraternidades muy reconocidas de distintos departamentos. Exacto. Van a estar presentes en el primer Festival Internacional de Integración de Culturas. ¿Qué actividades van a formar parte de este festival? Exactamente, ¿qué consiste todo esto? En realidad el festival se da desde el 10 al 15. Tenemos el 10, vamos a empezar con una conferencia de prensa en la Casa del Artista, que se va a llevar a cabo a las 9 de la mañana. Vamos a hacer la presentación de las delegaciones, después vamos a tener galas en las noches, el 10, el 11 y el 12. El 11 y el 12 en la mañana tenemos talleres y conversatorios, porque esto también es importante, ¿no? Hacer cultura y un poco aprender de lo que nosotros hacemos. Se ha dado algo muy lindo, un matrimonio, podríamos decirlo, entre fraternidades, elencos o ballets que ahora hay.
Y también entra la parte autóctona, ¿no? Gracias a Dios hemos podido juntar todo esto y esto vamos a tener esos 2 días previos. Luego el 13 de octubre, a partir del mediodía, nos vamos a apoderar del centro paseño y vamos a estar desde el Engavi, Montes, vamos a pasar por la Camacho hasta el Parque de los Monos, en donde la gente va a poder admirar todo esto y va a ser, creo que, la primera vez que los países que están llegando, como ser Ecuador, Argentina, Chile, Perú y bueno, nos han confirmado ya Rusia que va a estar y más Rusia también, más China, más China, entonces esos va a ser algo bonito porque van a poder conocer y van a poder vivir por primera vez como nosotros vivimos una entrada folclórica. Adentro este formato se llama más como pasacalles, ¿no? Un gran pasacalles, aquí lo conocemos como entrada folclórica, entonces la gente va a poder ver algo diferente. Un importante evento artístico cultural que se llevará a cabo el subsiguiente sábado 13 de octubre, para que ustedes estén atentos y puedan asistir, por supuesto. Delegaciones de distintos países van a llegar hasta Bolivia. ¿Cómo se están preparando para recibir estas delegaciones y cuándo llegan? Gracias a la experiencia que, bueno, en este caso tiene Guapa, a la cabeza de Charito Carrasco, Rolando Camacho y Judith, y creo que todos los elencos que están conformados, más el apoyo del Ministerio, la Federación y EUCAS, estamos preparándonos ya para recibir, va a haber una buena bienvenida, hay un programa muy lindo, más allá de los que están llegando del exterior, también hay nacionales, ¿no? De Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Potosí, que también están llegando como para integrarnos. Sí es un gran movimiento que se está haciendo, los que ahora nos ven en pantalla o estamos técnicamente al frente del proyecto, no solo somos algunas personas, atrás hay muchas personas que estamos trabajando. Una gran organización trabajando. Claro, que creo que vale la pena y Bolivia por fin va a tener un formato diferente. La idea es que esto, Dios quiera que se vaya llevando más años y que entremos a una agenda cultural mundial, ¿no? Creo que eso es importante porque existen agendas culturales mundiales en donde en este formato Bolivia todavía no es parte. ¿Cómo han sido seleccionados o cómo se ha coordinado con los países que van a estar presentes en este festival? Bueno, gracias al conocimiento que se tiene en el Comité Internacional hemos podido tomar las invitaciones idóneas en este caso, porque también lo hemos podido armar con un tiempo predeterminado. El proyecto se ha armado hace mucho y gracias a Dios se han aceptado el venir. Se siguen sumando, lastimosamente nosotros ya hemos tenido que cerrar todo porque la logística es un poco complicada, pero para el año ya hay más delegaciones, no puedo hablar mucho, pero están metidas ya en el viejo mundo, hay muchas buenas delegaciones, hay fraternidades que incluso se han quedado en una lista de espera, existe una lista de espera de más de 80. Hemos tenido que decir un poquito basta porque queremos ir poco a poco, creo que es una manera responsable de pensar. Ir poco a poco porque al año, ya vamos a estar. También agradecer a los patrocinadores, uno que se ha puesto la camiseta desde el primer momento es Paseñas, CBN, que nos está apoyando actualmente. Y hay más sponsors que, a todos los que nos están viendo nos van a poder seguir en Facebook. Estamos como Comité Internacional de las Culturas. Y este FICULT, como lo hemos nombrado, gracias a uno de nuestros miembros, Rolando Camacho, que le ha puesto justo la sigla, es un producto de lo que es el comité, el SIC, ¿no? Ahora. Muy bien, es un excelente inicio entonces de este Festival Internacional de Integración de Culturas y por lo que tú nos comentas tenemos muy buenas expectativas para lo que será el próximo año, un segundo festival. Ya para finalizar la entrevista, ¿cómo se está financiando este festival ahora? Bueno, se está financiando, mucho tiene que ver las 4 organizaciones que están, ¿no? Desde el Ministerio, el apoyo indiscutible y creo que un movimiento de la Federación, de Guapa, de EUCAS, obviamente nuestro patrocinador que es CBN. Es complicado a veces el tema económico, pero gracias a Dios todo está saliendo muy bien. Ya está técnicamente todo ya a puertas y estamos esperando para que el 10 empiece todo. No te digo que no, estamos un poco cansaditos por los horarios, pero vale la pena. Claro, por Bolivia sí. Alan Bautista, nos despedimos entonces con la invitación a este primer Festival Internacional de Integración de las Culturas.
Muchas gracias. Bueno, hacer la invitación extensiva a todos los paseños, a la gente que tal vez en algún momento no ha podido ver un poquito de lo que es Oruro. Desde el 10 al 15 los vamos a esperar. El 10 va a ser la conferencia de prensa en la Casa del Artista. El 11 y el 12 vamos a tener talleres y galas que también van a repartirse en la Casa del Artista y en la Gran Casa del Pueblo. Y el 13 los vamos a esperar en el Centro Paseño, el 14 una feria gastronómica y el 15 vamos a despedir a las instituciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces estamos a la expectativa de este primer Festival Internacional de Integración de las Culturas y con esta invitación llegamos al final de Hora 23. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Nos reencontramos de acá unas horas. Adiós, Juan Pablo.